Hola, por ahora vamos a complementar la clase pasada acerca de trabajo. Ya dijimos que el trabajo es una cantidad escalar y ya dijimos cómo se calcula. Se calcula con esta pequeña ecuación que tenemos aquí. Pero hay un pequeño detalle. ¿Qué sucede como en estas tres situaciones que tengo aquí? Si por ejemplo aquí, si nos fijamos en esta parte, aquí existe un cierto ángulo, aquí existe un cierto ángulo y naturalmente aquí existe un cierto ángulo. Entonces la fuerza va a ser la misma y la respuesta es no. Ahora tiene sentido esto que decimos aquí. Recuerda que una fuerza se compone, si yo tengo esta fuerza, se compone de dos cosas, la componente en X y la componente en Y. Como ejemplo estamos hablando de movimiento derecha-izquierda, entonces la que nos va a interesar va a ser la componente en X. Esto de acá, esto de acá y esto de acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer problemas y notaremos que van a ser en esencia lo mismo. Ok, vamos con el primero. ¿Qué trabajo se realiza al arrastrar una caja si se aplica una fuerza de 70 newtons con un ángulo de inclinación de 35 grados y la distancia que se arrastra es de 25 metros? Entonces básicamente lo que tenemos aquí es esto. Este ángulo es de 35 grados. Entonces, vamos a ver cómo se realiza esto. Lo de siempre, primero debemos de poner los datos. ¿Qué datos tengo? El primer dato que reluce es este, que es la fuerza. La fuerza es de 70 newtons. Otro dato es el ángulo. Alfa es igual a 35 grados. Otro dato es la distancia, el desplazamiento, que es de 25 metros. Entonces lo que nos piden es el trabajo, ¿no? ¿Qué trabajo se realiza? Es lo que no sabemos. La ecuación sigue siendo la misma, trabajo es igual a fuerza, pero queremos esta componente de acá. Entonces es realmente la componente en X por, por la distancia. Pero nosotros lo que tenemos es la fuerza, no la componente X, ¿no? Entonces primero debemos sacar la componente X. ¿Y cómo se calcula la componente en X? Utilizamos la función del coseno, recuerda. Para la X en general, depende del ángulo. Para el cateto adyacente necesitamos la X, es decir, el coseno. Es decir, sería F por el coseno del ángulo alfa. Ya digas que esto se parece mucho a lo de velocidad. Entonces, Fx es igual a la fuerza. ¿De cuánto es la fuerza? Aquí está, de 70 newtons. Por el coseno de ¿quién? Este que tengo acá, 35 grados. Entonces, sacamos el coseno de 35 grados y lo que salga lo multiplicamos por 70 y nos da 57.34. ¿Y en qué se mide la fuerza? En newtons. Entonces, ahora que ya tengo esto, ahora sí puedo sustituir acá. El trabajo simplemente es igual a la fuerza en X. ¿De cuánto es? De 57.34 newtons, que multiplica a la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? La distancia es de 25 metros. Entonces acá por 25 metros. Entonces el trabajo, hacemos las cuentitas y nos sale 1433.5. ¿Y en qué se mide eh, el trabajo? En joules. Listo. Acá por cierto me había faltado una M. Muy bien. Entonces, así de simple. Te digas que lo único que hay que hacer extra es esta parte. Recordando que Fx es igual a F por el coseno del ángulo alfa, si es que ese es el ángulo que veo. Entonces, ahora vamos con la siguiente. Si utiliza 950 joules para arrastrar un trineo por una distancia de 20 metros, ¿cuál es la magnitud de la fuerza si el ángulo de inclinación es de 40 grados? Si te fijas, entonces ahora es esta situación, pero con un ángulo de 40 grados. Entonces, es lo que vamos a realizar. De igual manera, los datos, ¿no? El primer dato que reluce es este. Trabajo es igual a 950 joules. Por otro lado, también tenemos la distancia. La distancia es de 20 metros. ¿Qué otro dato tenemos? El ángulo. El ángulo alfa. Alfa es igual a 40 grados. Naturalmente lo que queremos es la fuerza. Pero dice la fuerza, no la componente.
Entonces, de igual manera, la ecuación que se ocupa es trabajo es igual a la componente de la fuerza, ¿no? Entonces aquí también es Fx por la distancia. Entonces, lo que ahora queremos es la fuerza, por tanto necesitamos Fx. Vamos a despejar Fx. ¿Quién nos estorba? La D. ¿Qué le está haciendo la D a f de x? Está multiplicando. Va a pasar dividiendo. O sea que trabajo sobre distancia es igual a Fx. Entonces, ¿el trabajo de cuánto es? De 950 joules. La distancia es de 20 metros sobre 20 metros es igual a la componente de la fuerza en x. Entonces, Fx es igual, haciendo esta división, 950 entre 20 nos da 47.5 newtons. ¿Ok? Entonces, ya tenemos esta parte, pero yo lo que quiero es la fuerza. Y recuerda, así como en la anterior, que realmente Fx es igual a F por el coseno de alfa. Yo lo que quiero saber es esta F. Entonces, ¿quién me estorba? Me estorba el coseno. ¿Qué le está haciendo el coseno a la F? Multiplicando, va a pasar dividiendo. O sea que Fx entre el coseno del ángulo alfa es igual a la F. En otras palabras, la F es igual a f de x. ¿Cuánto es f de x? F de x es igual, bueno, fx, perdón, es 47.5 newtons entre el coseno de 40 grados. El coseno de 40 grados, lo hacemos en la calculadora, es 0.76. Entonces, la fuerza en realidad es igual a 62.5. ¿Y en qué se mide la fuerza? En newtons. Disculpa. Y listo. Entonces, por último, tenemos otro. Ahora, si te fijas, tenemos de nueva cuenta un trineo, una máquina para cortar césped. Entonces, tenemos los datos, ¿no? El trabajo es de 1200 joules, mientras que por otro lado, la fuerza es de 350 newtons y el ángulo alfa es igual a 70 grados. Entonces nosotros queremos saber el desplazamiento, la distancia. Si te fijas, es ahora esta situación que tengo acá y este ángulo es de 70 grados. Bueno, no se ve muy bien, pero bueno, esta es la situación. No importa realmente, siempre aquí está la derecha, aquí está la derecha y aquí también, o a la izquierda, es en esencia lo mismo. Entonces, aquí continuamos. Entonces, de nueva cuenta, la ecuación que tenemos que utilizar es fuerza es igual, así han dicho, trabajo es igual a la componente de la fuerza, que otra vez es x en este caso, por el desplazamiento, la distancia. Entonces tenemos esto. Entonces necesitamos primero saber fx, porque lo que tenemos es la f, no fx. Entonces fx es igual a f por el coseno del ángulo alfa. Entonces fx es igual a 350 newtons por el coseno de 70 grados. Sacamos el coseno, lo que salga lo multiplicamos por 350 y nos sale 119.70 newtons. Ahora que tenemos esto, si continuamos acá. Yo recuerda que lo que quiero saber es la distancia. ¿Quién me estorba? El fx. Fx, ¿qué está haciendo? Multiplicando. Va a pasar dividiendo. O sea que trabajo entre fx es igual a distancia. Por ende, entonces la distancia es igual al trabajo. ¿De cuánto es el trabajo? Aquí está. De 1200 joules. Aquí se me fue un cero de más. Entre fx, que cuánto vale, aquí está, 119.7, bueno, 70 newtons. O sea que la distancia, haciendo la división, es igual a 10.02, que se mide la distancia en metros. Y ya, sería todo. Entonces, así de simple es esto. Lo único que agregamos es el coseno. Por favor, de tarea, realiza estos 3 ejercicios y con esto terminamos. Hasta luego.